Aquí dice, leo el siguiente fragmento de texto y converso con un compañero de su ignore. Eh, Hay que hacer con esto. Trama narrativa. El texto se organiza siguiendo un orden cronológico secuencial de las acciones o hechos. Cuenta sucesos o acciones reales e imaginarios para realizar unos personajes en tiempo y lugar determinado. Mecanógrafa. En la puerta hay un señor que quiere hablar con la dirección. Elena, que espere. Mecanógrafa. Viene recomendado por el doctor Ariel. Por el doctor Ariel en persona. Pero hágalo pasar inmediatamente, Elena. Adelante, señor. Adelante. Entra el señor Balboa, un anciano correctísimo y pulcro. Un poco tímido, trae en la mano una tarjeta azul. Balboa, señorita. Elena, encantada. ¿Es usted amigo del doctor Ariel? Balboa, tengo su honor. Aquí dice que hay que poner qué trama es de estas de acá arriba. A ver. Trama narrativa. Cuenta sucesos o acciones reales e imaginarios que realizan unas personas en tiempo y lugar determinado. Textos que predominan. Cuentos, biografía, anécdotas, chistes y noticias. Esto no. Expositiva. Presenta un tema o explica un contexto determinado de manera clara y ordenada. Texto de estudio, artículo de divulgación científica, informe. Argumentativa. Formula de modo claro, ordenado y estratégico una serie de razones con el propósito de defender una idea o una opinión. Artículos de opinión, ensayo, carta, lectores, crítica en espectáculo. Y conversacional. Desarrolla un tema a través del intercambio sucesivo entre dos o más interlocutores. Entrevistas y obras teatrales. Esta de aquí es un conversacional porque es una entrevista a unas personas. Acá dice, se pone aquí la trama. ¿Qué trama es? La trama conversacional, porque es una entrevista entre tres personas. Acá, los niños y niñas que viven en la pobreza sufren privación de los recursos materiales. Que viven en la pobreza sufren una privación de los recursos materiales, espiritual y emocional necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar. Lo que les pide es disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y de pie igual de la sociedad. La pobreza en la niñez difiere de la pobreza en los adultos porque tiene otras causas y efectos, y el impacto de la pobreza durante la infancia tiene efectos permanentes en los niños. Entonces, este texto de aquí, acá abajo, esto de aquí siempre hay que leer, movilizar para medir la pobreza infantil, pobreza en la infancia, perspectivas. Entonces, la trama es conversacional, porque es una obra de teatro. La trama es conversacional porque es una obra de teatro de los niños. Se cuenta que nació en 1535 en la cercanía de Tirúa. Su nombre verdadero era Lev Traru Halcón Veloz, también conocido como Lautaro. Los antiguos señalan que fue raptado desde pequeño y obligado a vivir como criado de Pedro Valdivia, del cual aprendió cómo vivir y pensaban los españoles, sus debilidades y flaquezas. Durante su adolescencia huyó y comenzó a concientizar a su pueblo que para derrotar al español era necesario usar la inteligencia y organización. Lestraru comenzó a organizar su ejército, lo dividió en numerosos batallones al mando de los cuales puso a los toquis más destacados para formar los escuadrones. Hizo pasar a todos por diferentes pueblos
pruebas y luego los agrupó de acuerdo a sus habilidades. Aquí estas pequeñas cositas siempre hay que leer. Lautaro. Biografía. Entonces dice que es una biografía. Ahí están dando la respuesta regaladita. Es narrativa porque dice: cuenta sucesos o acciones reales e imaginarias que realizan unos personajes en tiempo y lugar determinados. Textos que los predominan. Cuento, biografía, anécdotas, chistes y noticias. Entonces este de aquí es narrativa. La trama es narrativa porque es una biografía. Frecuentemente se defiende el valor del sentido y de la intuición como fuente de conocimientos útiles, sin negarle su valor. Ha de admitirse, sin embargo, que hoy por el método científico es el único que puede proporcionar conocimientos con la mayor garantía de objetividad y validez. Y es que el método científico se basa en la observación cuidadosa, en la formulación de hipótesis que expliquen lógicamente los hechos observados, en la comprobación experimental de dicha hipótesis y en la formulación de teorías que den una explicación conjunta y amplia de una serie de hechos. Hasta aquí Carriendo, Alonso. ¿Cómo enseñar a comprender un texto? Madrid Ediciones. Eso no. Es argumentativa. Porque está dando una opinión sobre el valor del sentido. Entonces la trama es conversar. Entonces es argumentativa porque es un texto. Porque es un texto de opinión. Es una biografía que diga, es un texto de opinión. Aquí es un texto de opinión. Ya. Así es como se puede identificar una trama. La narrativa tiene los cuentos, biografía, anécdotas, chistes y noticias. La descriptiva, notas de enciclopedia, retrato, catálogo y definición. Estas dos que voy a leer no cuentan, son extras. Receta instructiva, receta de cocina, manual de uso, normas de seguridad. Expositiva, texto de estudio, artículo de divulgación científica e informe. Argumentativa, artículos de opinión, ensayos, cartas de lectores, crítica, espectáculos. Conversación a la entrevista y obras de teatro.